No te pierdas Redacción 458, un espacio donde te invitamos a la redacción del Economista para que converses con nuestros editores, reporteros y reporteras sobre los temas que están en la coyuntura informativa cada semana. Te esperamos todos los martes a las 5 de la tarde en el canal de YouTube del Economista. Cada viernes a las 5 p.m. te traemos un resumen claro y directo con las noticias más importantes de la semana en política, economía, negocios, tecnología, sociedad y geopolítica. Información clave, análisis precisos y todo lo que necesitas saber en un solo lugar. Conéctate y mantente al día con Radar PM. ¡No te lo pierdas! ¿Te has sentido perdido en el mundo de la mercadotecnia digital? No te preocupes, aquí te podemos regresar al buen camino y aprenderás mucho. Junto con los expertos del marketing digital te vamos a ayudar a entender esos conceptos que parecen complejos pero no lo son tanto. Yo soy Iván Quesada y junto con Itzayana Ríos vamos a conducir Lab Digital, el espacio donde vas a poder entender todos estos conceptos. Venos o escúchanos en tu plataforma preferida y en el sitio del Economista todos los miércoles. Bienvenidos a Coffee Break, el Coffee Break, el podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablamos del mundo del trabajo, la carrera profesional y la política laboral. Con Gerardo Hernández y Felipe Morales Pérez. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una edición más del Coffee Break, este podcast de Capital Humano y El Economista, donde echamos chismecito del punto del trabajo. Gracias por seguir con nosotros en esta segunda temporada que ha sido, nos ha dejado muchísimos temas de conversación, ¿por qué no? También para divertirnos un poco. Y como siempre, estoy acompañado de Felipe Morales Pérez. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, ¿y tú, Gerardo? Muy bien, muy contento. ¿Listo para el tema de hoy? Listísimo. Aparte es un tema que a mí me encanta, claro. Lo tengo tatuado sí, casi. Yo sé. Sí, hoy vamos a hablar de un tema en el que nosotros en Capital Humano hemos hecho énfasis bastante en los últimos años. No es de la salud mental per se, pero sí es de elementos que inciden en la salud mental. Y probablemente alguno de ustedes ha oído el concepto de la norma o la NOM 035, que ya hace unos años ha empezado a dar vueltas en la información, porque es un tema muy relevante que tiene que ver con los riesgos psicosociales en el trabajo, y precisamente de ese tema vamos a hablar. Oye, aparte, y quiero decirle a la audiencia que nosotros somos norma 035ñeros. No, realmente es una norma que nos gusta mucho, porque es como una manera de replantear el tema de salud ocupacional, ¿no? Y estoy seguro que cuando uno conoce los riesgos psicosociales dice, yo no sabía que esto podía afectarme, ¿no? Pero ya no les damos más spoiler, por eso tenemos hoy aquí a un señorón en el tema. Está con nosotros Jorge Gutiérrez Siles, él es consultor senior de Caixa Salud y Bienestar, y él es muy modesto y no le gusta, pero es uno de los artífices de la norma 035. Jorge, ¿qué tal? Muchísimos gusto, me da mucho gusto saludarte, Gerardo, saludarte, Felipe, y estar aquí en este gran programa que ustedes tienen, y les agradezco mucho la amable invitación aquí al Economista, y pues sobre todo estar aquí presente con ustedes, que además te leo muy seguido, te has convertido en un referente en el tema, y eso es muy bueno, muy positivo para todos. Muchas gracias. Y muchas felicidades también, Felipe, porque empezaste con Capital Humano, sí, y ya has crecido bastante. Ahí vamos. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, Jorge, y no te queremos meter en un riesgo psicosocial, pero aquí en el podcast tenemos una dinámica para que te conozca mejor la audiencia. Cuéntanos, antes de entrar al tema duro, cuéntanos, ¿cuál fue tu primer empleo? ¿Cómo iniciaste tu carrera? Bueno, ya tiene algunos ayeres, pero mi primer trabajo formal fue de analista, precisamente. Analista en el sistema, en un departamento de adquisiciones, en el gobierno del Estado de México. Duré poco porque afortunadamente después más o menos 6 meses estuve ahí, o menos, porque después ya pasé directamente con el entonces secretario de Administración. Pero ahí me ayudó mucho esta cuestión de, pues, el primer trabajo de análisis, porque quizá lo que me llamó mucho la atención era la importancia de los trabajos que la administración pública realiza y que a veces son poco valorados. Veíamos los procesos y me fijé una meta en aquel entonces. Vamos a proponer un cambio al proceso cada semana.
puede que en varios no se aprueben, pero tenemos que lograr algo. Afortunadamente resultó con muy buen éxito esto, porque cambiamos algunas cosas y demás, y en ese entonces el secretario, se atravesó el hecho de que salía mi generación. Entonces me tocó dar el discurso de salida. Sí, fue un discurso bonito, la verdad. Y ahí conocí al secretario de Administración, y entonces él me invitó a trabajar con él directamente, y ya nos seguimos ahí. Estuve como prácticamente secretario particular de 7 secretarios de Estado. Entonces me seguí. Sí, después ya, quizá lo más importante de ese trabajo fue inicialmente que trabajamos en la creación de la primera ley de adquisiciones del gobierno del Estado. Fue una innovación, porque por primera vez se propuso las subastas y todo este mecanismo de concursos en el Estado de México, y fue muy interesante. Esa fue mi experiencia inicial. Qué padre. Entonces sí. Después de eso, bueno, pues ya vinieron otras cosas. Luego fui a la administración municipal, y finalmente ya en los últimos años en la administración federal, que es donde nos conocimos. Sí, claro. Sí. Bueno, pues una buena trayectoria en el sector público, ¿no? Creo que es el primer invitado que tenemos que ha estado solo en el sector público. Sí, prácticamente. Bueno, Alejandro también, pero sí. Hemos, así, no es tan común. No. Como que la gente luego está en el brinco, ¿no? Sí. Entre el sector público y el sector privado. Pero es bien interesante. Sí, realmente el sector público es apasionante. Y justo lo que nos mueve mucho en todos estos temas es poder aportar algo, porque el sector público es el olvidado. En términos de desarrollo de personas, de desarrollo, está olvidado. Y hay muchos riesgos psicosociales, muchos factores de riesgo, pero desafortunadamente se necesita mayor fuerza normativa para cuidar a la población del sector público, porque a la población trabajadora, porque finalmente pues da los servicios a la ciudadanía. Y a veces tenemos una impresión complicada de la burocracia, pero realmente hay muchas personas talentosas, ¿no? Sí. Bueno, la prueba es que precisamente todo el equipo de seguridad y salud de trabajo en la federación, que estaba trabajando muy bueno, ¿no? Que eso no solo esta norma, sino muchas normas. Sí, claro. Entonces hay mucha capacidad intelectual que quizás merece ser reconocida. Y sobre todo protegida emocionalmente, ¿no? Sí, porque aparte, lo que ahora que mencionas el tema de riesgos psicosociales, pero yo me pongo a pensar una persona que está trabajando, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Público. O sea, al final estás gestionando las demandas también de los derechohabientes, ¿no? Que a veces entre la frustración... No, o los horarios de trabajo. Los horarios de trabajo. O sea, hablamos de la sobrecarga laboral en el sector privado, pero en el sector público la sobrecarga laboral es elevadísima. Sí, ¿no? Es elevadísima. El burnout en el sector público es muy alto, sobre todo en estas áreas de salud, ¿no? Sí, claro. Recordemos que el burnout se caracteriza, exige 3 condiciones. Primero, un agotamiento emocional, después una despersonalización, empezamos a ver a las personas como cosas, y la tercera es que hay una frustración profesional. Claro. Si una de estas 3 condiciones no se cumple, no es burnout, ¿no? Pero sí tenemos un tema, porque hay un daño físico a la persona, ¿no? Sí. Jorge, decías hace un rato que uno de tus deseos como al trabajar en el sector público era aportar. Y hay un aporte, yo sé que a ti no te gusta mucho que uno diga que eres el papá de la NOM 035, pero pues te tocó tuviste una parte importante en la preparación de esta NOM 035 que entró en vigor en 2019, ¿no? Parcialmente. Pero antes de entrar a más detalles, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es la NOM 035 para alguien que nos escucha y no tiene idea de qué? Digo, espero que sean poco las personas que no sepan qué es la NOM 035 a estas alturas, pero ¿de qué va la NOM 035? Es una norma oficial mexicana, o sea, es un medio obligatorio que los trabajadores tienen y que les permite exigir a sus empresas, a sus centros de trabajo, que realicen las acciones necesarias para cuidar sobre todo su salud subjetiva. En este caso, prevenirles los riesgos psicosociales, como por ejemplo el estrés laboral, la violencia laboral,
potenciales problemas derivados de eso en adicciones, alcohol, drogas, tabaco, problemas en nutrición o excesivo sedentarismo, entre otros, a través del cuidado de los elementos que rodean al trabajador. ¿Cuáles son? La organización del trabajo, por ejemplo, la jornada laboral, todos los temas del diseño de la tarea, lo que hace el trabajador, liderazgo, etcétera, las relaciones laborales, 3 elementos fundamentalmente: organización del trabajo, diseño de la tarea y relaciones laborales. Entonces, la empresa, el centro de trabajo, tiene la obligación ya con este instrumento normativo de realizar las acciones para preservar el cuidado de la salud mental de los trabajadores. Y no solo mental, sino física, porque el concepto es muy amplio. Quizá el concepto es complejo, todavía en México no está muy claro sobre qué son los factores de riesgo psicosocial. Hay todavía, dijéramos que, problemas teóricos en la definición, y uno de ellos es precisamente que la norma no los define. Entonces, una área de oportunidad, ¿no? Porque si no defines claramente qué es un factor de riesgo, entonces te puedes confundir entre un factor psicosocial, un factor de riesgo psicosocial, un riesgo psicosocial y un efecto. Y entonces pensamos que, por ejemplo, es todo un proceso para que la propia norma debe contener estos elementos, porque la definición que está actualmente solo son aquellos que producen estos daños, ¿no? Pero derivados, de la naturaleza y funciones del puesto, pero queda muy genérico, ¿no? Entonces, a lo mejor a los trabajadores les es un poco ajeno esto. Cuando no, es, por ejemplo, que mi jefe me trate con respeto. No me dé órdenes contradictorias. Que me respete mi hora de salida. Que si mi carga de trabajo es excesiva, la platiquemos y busquemos una manera de equilibrarla. Que me permita tener la participación en el diseño de la tarea y proponer cómo podemos hacer lo mejor posible. Que me permita también tener una mejor relación con el trabajo y mi familia, ¿verdad? En estas circunstancias, que tenga la capacitación necesaria, la información necesaria. Y es esto, que todos los días convivimos. Fíjense que cuando hacíamos esto, hacíamos 3 preguntas. ¿Tu trabajo te enferma? ¿No? O sea, todos los domingos uno ya está ansioso de que llegue el lunes, ¿verdad? O si es viernes, ¿no? Entonces tenemos un tema. El segundo, ¿en tu trabajo te tratan con respeto y dignidad? ¿No hay violencia laboral? ¿Te dan tu lugar? ¿Tienes voz? Y el tercero, porque no solo es salud y respeto, ¿en tu trabajo puedes dar lo mejor de ti mismo? Estos elementos. Si logramos decir sí a todo, padrísimo, vamos bien. Si en alguna estamos en reserva, hay que revisar, ¿no? Y entonces, gracias por eso del padre de la norma, pero no exactamente, yo digamos, soy uno más de los varios que participaron. Quizá le debemos esto, que haya norma. Debo reconocer a la labor del subsecretario en aquel entonces, al maestro Ignacio Rubí Salazar, porque impulsó esto. Debo decirles que cuando se hizo la reforma del reglamento federal, ya prácticamente iba a salir sin los 3 elementos: factores psicosociales, ergonómicos y entornos organizacionales. Pero fue una labor también de la Organización Internacional del Trabajo, de la UNAM, que participaron para también demandar esto, y se negoció, porque no hay que olvidar que la política dice el qué y la administración dice cómo. Entonces, y ahí se puede perder muchas cosas. Se puede perder. Para emitirse una norma se requiere una buena política, porque hay que armonizar 3 intereses: de los empleadores, de los trabajadores, de los organismos internacionales y del gobierno. ¿No? Entonces, solo así puede salir una norma. Y ya el trabajo técnico de escribir y demás, pues ya corresponde a las personas que participamos en ello. Debo decir también que cuando nosotros entramos, ya había trabajos relacionados a la norma, ¿no? Ahí reconozco mucho la labor del doctor Tornero, Francisco Tornero, que y su equipo ha desarrollado. Pero como les digo, si no había
el aporte político para que esto Sí, fuera. claro. Sí, alguien tiene que tomar la decisión. Así Sí, es. porque Sí, claro. al final de cuentas, y me quedé pensando en lo que decías, cómo todavía hay mucha confusión en torno a la norma, ¿no? O sea, me pongo a pensar la más común, una norma antiestrés, ¿no? Sí. Pero de alguna manera es una norma que vino a romper ciertos paradigmas, porque antes el tema de salud laboral está como muy ligado a temas como muy tangibles, ¿no? O sea, tienes el equipo de seguridad, no lo tienes, Claro. Tienes las medidas de prevención, no las tienes. Sí, hay un extintor. Exacto, hay un extintor, Sí, no claro. lo hay, pero de pronto decir, oye, ¿sabes qué? Lo que mencionabas, o sea, un liderazgo inadecuado te puede afectar, trabajar demasiadas horas o más de lo que marca la Ley Federal del Trabajo te puede afectar, las cargas de trabajo, o sea, de pronto fue como voltear a ver a esos aspectos que de alguna manera a lo mejor los habíamos normalizado, pero no significa que estuvieran bien, ¿no? Sí, de alrededor de 2 millones de muertes, de acuerdo a la Organización Mundial del Trabajo y Organización Mundial de la Salud y Organización Internacional del Trabajo, 750,000 son por exceso de jornada. Y se logró determinar cuál es el punto de daño irreversible en horas laborables a la semana, que hay daño ya físico y son 55 horas. 55. Más de 55 tenemos un problema ya a futuro. Los jóvenes sobre todo tienen que cuidar esto porque desafortunadamente los efectos del estrés se ven a largo plazo. Claro, sí. Y este concepto que ahorita ha sido tiempo hablamos de él, pero si nosotros mantenemos o normalizamos ciertos niveles de estrés, Sí. la factura vendrá después de los 50 años de Sí, edad. y 55 pareciera algo como súper alejado de la realidad, pero si entras a las 8 de la mañana y sales a las 8 de la noche de tu trabajo, ya tienes un horario de 55 horas a la Sí, semana, por ¿no? supuesto. Y eso nada más en horas de trabajo, ¿no? Habría que ver todo lo demás, o sea, Sí, el tiempo de transporte, ¿no? pero aparte cómo está el entorno, ¿no? A lo mejor como tú decías, hay violencia dentro del entorno Sí, laboral, claro. ¿no? O sea, La violencia laboral es un flagelo muy fuerte, por eso se visibilizó, es un riesgo psicosocial como el estrés laboral, pero la norma dice identificar, analizar y prevenir factores de riesgo, promover el entorno y eliminar la violencia. ¿Por qué? Para visibilizarla. Sí, totalmente. Porque en México no existe la cultura de la denuncia, Sí. porque no existen mecanismos que protejan al Sí, claro. denunciante. Claro. Yo desafortunadamente, pues me ha tocado en la consulta también de trabajadores, porque damos el servicio de los trabajadores y los escucho, me gusta escucharlos. Pero desafortunadamente algunas empresas, y mira, que no cualquier empresa, han tomado la información para de alguna manera tomar alguna serie de represalias. Y eso es muy delicado, Sí, ¿no? claro. Porque necesitamos revisar Sí. esto, ¿no? También que Sí. la próxima adecuación de la norma vaya considerando varias cosas, ¿no? Por Sí. ejemplo, usted tiene que renovar el instrumento, Claro. porque de alguna manera tiene algunos temas que Sí. no están acordes a lo que debiera. Hay falta de definiciones, algunos están planteados como riesgos, otros no, pero no se clarifica. Y hay varias cosas, áreas de Sí. oportunidad. Justo te quería Es el preguntar eso primer porque, paso. porque la norma pues ya cumplió 5 años, ¿no? O sea, bueno, ya está en su año 6, pero la ley establece que después de 5 años las normas, o sea, cada 5 años las Sí. normas tienen que estar en proceso de revisión. En ese, la Secretaría del Trabajo pues está en esa fase, ¿no? ¿Qué cosas así muy puntuales crees que tiene? Ya nos mencionabas algunas, pero resumiéndolas, ¿qué cosas muy puntuales crees que tiene la NOM que se puede mejorar en una segunda fase de implementación? Primero, las definiciones, aclararlas, para que si las personas saben de qué trata, Claro, la creatividad, la innovación para atender esos elementos Claro. se generará. claro. 2, el instrumento de identificación también tendrá que revisarse y tendrá que readecuarse. Que es la famosa encuesta, ¿no? Las famosas guías de referencia, así es. Cuestionarios, ¿no? Sí, los cuestionarios tendrán que revisarse también. Tercero, en un ejercicio ideal, platicábamos en algún momento cómo sería una norma ideal. Una norma ideal tendría que tener el concurso de 2 secretarías más, una la de salud y otra de economía. Porque la norma, la prevención de los factores de riesgo psicosocial debe llevarnos a 2 elementos fundamentales: a tener una mayor salud en el trabajo
y esto implica salud física, salud mental, etcétera, y también como garante para las organizaciones que lo hacen bien, tener un retorno de inversión para elevar la productividad. Y se requieren el concurso de salud y de economía. ¿Para qué? Para que haya elementos que posibiliten a las empresas ver a este instrumento como un elemento para incrementar a los empleadores su productividad, cuidando la salud, y a los trabajadores que no vayan a llegar después de 50 años, pues con un tema complicado, ¿no? Claro. Las primeras enfermedades son, por ejemplo, en las mujeres, la causa de discapacidad laboral es la depresión, ansiedad, problemas de dolores de cabeza, ¿no? Y, entre otros, y de los hombres, el problema de la discapacidad laboral es la violencia en varias formas, ¿no? Entonces, pero después de los 50 años, si nosotros vemos las estadísticas, pues ya no hay tiempo ni para molestarnos ni para deprimirnos, porque ya hicieron su aparición, problemas cardiovasculares, diabetes. Sí, que lo también que el cuerpo calla, Sí. lo que la boca calla, el cuerpo lo dice Exacto. de alguna forma, Sí, ¿no? prácticamente. Sí. Perdón, Adelante, nada más adelante. es justo esta estadística que mencionabas hace un rato de la Organización Internacional del Trabajo. No es que la gente se muera literalmente por trabajar mucho, bueno, debe pasar, ¿no? Pero es más bien los problemas asociados y las enfermedades cardiovasculares y todo esto que se asocia a este tipo de estilo de vida, ¿no? O sea, realmente. Por ejemplo, un ritmo acelerado de trabajo, Sí. no tengo posibilidad de opinar en mi trabajo, mi jefe me trata mal. Por ejemplo, vivimos tiempos que también tenemos que protegernos. Y debo decirles que ya esta norma empieza a estar rebasada. Todavía no la tenemos, pero Sí. ¿por qué? Porque el planteamiento también, un planteamiento que tenemos y que hemos construido es ya generar una norma para la gestión de las emociones en el lugar de trabajo. Claro, sí. Es muy Sí, que diferente, sí. es muy diferente. El factor de tema. riesgo psicosocial es organizacional, pero las emociones es un elemento y nos posicionaría a México como primer país con una norma específica. Se tienen todos los elementos. De hecho, era el espíritu del PRONAVET. Pero debo decirlo y reconocer que en 2014-15 que planteamos esto, pues cuando hablamos de emociones en el trabajo, primero se me Sí. quedaban viendo raro y me decían, ya llegó el programa rosa o algo así. Entonces dije, pero a ver, ¿les gusta hablar de violencia laboral? Me dicen sí. Pero la violencia laboral está sustentada en la inadecuada gestión de dos emociones, celos y envidia. ¿Qué hacemos con los celos y la envidia? No, eso no lo tocamos. Claro. Bueno, entonces estamos de niveles, ¿no? Sí. Pero tenemos que llegarle al nivel Y base. ya cada vez hay más data. Gallup en Sí, su sí, lo informe estaba anual pensando. del estado del lugar de trabajo, ya cada vez incluye un apartado de emociones mucho más grande, ¿no? La gestión de la tristeza, del enojo, no solo, o sea, porque, claro, uno piensa, sí, son emociones naturales del ser humano, pero ¿Cómo lo- sobrecargada a esas emociones sí genera otro tipo de Claro. cosas. Sí, aparte. El estrés en general, perdón. No. El estrés en general, si tomamos el concepto de Lazarus, bueno, hay un estímulo y en función de cómo lees ese estímulo, si hay un rechazo o hay una aceptación, tu sistema nervioso central va a trabajar de manera diferente. Pues como el en todo. primero se excita, el segundo se deprime, pero eso genera sustancias que a largo plazo generan sistemas complicados y el enemigo, la meta final es, entre otras, primero la ansiedad y después la depresión. Eso claro. es quizá nuestro peligro, ¿no? La depresión en el futuro. Hay que considerar que los esquemas de trabajo nos exigen retos diferentes. ¿Y por qué digo emociones? Mira, se decía, cuando planteamos en 2015, decíamos que en 2020 iba a haber problemas o transformación de trabajos de 5 millones de empleos. Hoy, el Banco Interamericano de Desarrollo establece que el siguiente año tendremos esos ajustes para México en 16 millones de empleos. ¿Cómo estamos gestionando las emociones cuando yo vea, por ejemplo, a mi lado un robot que está haciendo mi tarea? Los riesgos psicosociales van a incrementarse porque me van a exigir un desempeño mayor. Exacto. Porque el robot lo está Sí, haciendo. que justifique que me sigan contratando, Así ¿no? es. Sí, exactamente. ¿Y cómo se va a vivir? Primero, voy a seguir teniendo trabajo. La incertidumbre afecta más que el estrés. Entonces, ¿qué estamos haciendo para prevenir esto? Y eso, precisamente, la norma en gestión de las emociones de trabajo debe realizar ese trabajo, porque es lo que tenemos que prever. La inteligencia artificial viene con un cambio, se tendrán que trabajar la reskilling, todo este tipo de cosas, pero emocionalmente, ¿cómo? Claro.
Las relaciones, mira, te doy un ejemplo. Por ejemplo, las relaciones, esta época, si de algo tiene varias características, pero destaco una: la cultura de la inmediatez. Sí. Y esta destaco nada más un rasgo: que todo tiene que ser rápido y que generamos mensajes instantáneos. Sí, es ¿Sí? verdad. Entonces tenemos un WhatsApp o la marca que sea, 24 horas. Los domingos Bueno, en la tarde. Cuando yo estoy comiendo con mi familia y llega un WhatsApp, mi mente ya empieza a trabajar. Y eso ya genera estrés. Pero no estoy trabajando, ¿no? Entonces tenemos un tema. Otro elemento que destaca esta cultura es la multitarea. Vamos a hacer muchas cosas. Ahí tenemos un desgaste y a futuro un daño cognitivo en el lóbulo prefrontal que va a generar problemas, sobre todo los jóvenes, que allá tenemos un tema de atención complicada, Sí. porque tenemos 3 pantallas, etcétera, y entonces a largo plazo vendrán problemas de control de impulsos y todo este tipo de cosas. Entonces, por eso mi recomendación a los oyentes que están aquí, a los televidentes o videovidentes, one thing at a time, ¿no? Sí, una sí. cosa a la vez, Sí, una claro. cosa a la vez. Y segundo, no usen la comunicación electrónica para conversaciones importantes. Está sabido, todos sabemos, en la escuela nos enseñaron que el 7% son las palabras del mensaje Sí. y el restante es la tonalidad del mensaje corporal. Les digo a mis pacientes, ¿por qué insisten en llevar sus relaciones de amor por vía WhatsApp? Cuando es lo que menos se entiende. Cuando cada quien interpreta un mensaje como quiere, Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pero ahora llevémoslo a la empresa. Sí, Entonces, claro. el emoticón ayuda, pero no es suficiente. Es mejor face to face. Ahí hay estudios que señalan que la pandemia nos Sí, demostró el efecto tan Sí. dañino de estar solos. Claro. Entonces, y hoy si se fijan, la tendencia del empleo es como hacer a los trabajadores autónomos en sus casas. Ujú. Sí, sí, es verdad. Eso a la larga es un daño complicado. Primero como gremio, porque los jóvenes no se pueden unir para No, exigir sus interactúa, derechos. claro. Y segundo, empieza la soledad. Pero ahí, ¿cómo controlamos las potenciales adicciones? Sí, claro, nadie las ve. Sí, Nadie sí, es ve verdad. los efectos de... Nadie sabe lo que hace uno el fin de semana No, mientras ve el y- fútbol. Pero es cierto, o sea, Sí, ahora pensando claro. lo que decías, muchos, los programas de mensajería, porque no mencionar una marca, pero hay varios, pues han sustituido toda la comunicación Es y verdad. ahora todo es por... Y a cualquier hora. a ¿no? Y a cualquier cualquier hora, hora. O sea, sí. este tema de, oye, te mando este mensaje, yo sé que está fuera de horario, pero no es para que lo hagas ahorita. ¿no? Es para que el Sí, lunes no. cuando entres Sí, lo veas, pero ya exacto. tu mente ya... Claro, Sí. o sea, es imposible que, Es imposible. que uno, que mentalmente no lo estés. Sí. Porque la mente no reacciona en función de lo que ve, sino de lo que escucha. Claro. Entonces, un pensamiento es suficiente Sí, claro. para generar una reacción fisiológica. Sí, claro. En este caso, cortisol, Sí. o otros elementos, ¿no? Dopamina. La dopamina está muy presente y creo que es la sustancia que va a generar mucho daño. Sí, claro. Los jóvenes la tienen mucho cuando están en el celular, en las pantallas, porque tiene movimiento, luminosidad, color, y eso estimula la dopamina. Caldo Y si de viéramos un dopamina, ¿no? cerebro que te echas ahí. dopaminérgico, vemos que lanza la señal al centro de recompensa. Wow. Pero si vemos un cerebro con felicidad, está todo funcionando equilibradamente. Entonces, se ha concluido que los jóvenes buscan la felicidad a través del placer. Y es una diferencia fundamental Claro. que a largo plazo hace mucho daño e impide llegar a la felicidad. Sí. Qué increíble. Entonces, todos estos temas que si Ay, se pareciera fijan que no, no pero son sí. exactamente de la norma, Pero es lo sí que están tenemos que relacionados. realizar, Claro, pero están en la relacionados otra con- norma. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, de claro. gestión emocional. Sí, porque ya tenemos... La norma inicial nos permite ver que las circunstancias que nos rodean para realizar nuestro trabajo estén razonablemente Sí, atendidas. exacto. ¿no? Sí, falta ver todo el tema de las emociones que te generan esas Sí. circunstancias, ¿no? Que es lo que está en estos momentos como rezagado. Sí, que es como un Sí. piso más profundo Exacto. todavía, ¿no? Sí. Oye, Jorge, retornando un poco al tema, porque a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho cómo lo explicas, todos los padecimientos físicos que se derivan de, pues,
los daños ocasionados por factores de riesgo psicosocial, no digo, ya vemos, puede ser estrés, ¿no? Ansiedad, la depresión. Yo siempre he dicho, creo que en México nunca nos hemos detenido a pensar que no es casualidad que tengamos tantos problemas de hipertensión, de diabetes, y al mismo tiempo somos un país que trabaja demasiadas horas, ¿no? Creo que muchas de las enfermedades que vemos en nuestros padres, en nuestros abuelos, seguramente están ligadas con el trabajo y nunca nos habíamos detenido a verlo. Pero en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, 6 años después, o sea, ¿qué es en qué ha ayudado la norma 035? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ves tú diferente a un contexto sin la norma? Bueno, hay fortalezas y debilidades como en todo. Primero, esto es muy importante y lo quiero subrayar, Gerardo, porque lo que dices es muy relevante y los trabajadores deben de saberlo. No es exactamente, si hay un tema psicosocial, uno pensaría que lo máximo que me puede pasar es una depresión o una ansiedad, ¿sí? Pero no es así. Claro. Por ejemplo, tener un bajo control de trabajo incrementa 2 veces el riesgo de mortalidad cardiovascular. Wow. Altas demandas de trabajo, 7 veces la carga emocional para el agotamiento emocional. Sí, claro. Un liderazgo negativo incrementa hasta 3 veces el riesgo de hipertensión. Entonces, no nos sorprendamos no que es tan ante subjetivo. cierta edad no es tan Sí, subjetivo, no es tan subjetivo. y no son enfermedades solo mentales, Sí, llamémosle así, exactamente. son físicas. Sí, claro. Entonces, no se sorprendan los trabajadores después de los 50 años que ya tengan hipertensión, otros elementos, y que los podremos encontrar en todo el tramo de trabajo de 15 a 49 años de edad, sintiendo todos estos elementos, ¿no? Wow. Entonces, esto es muy importante, por eso lo quiero remarcar, porque la falta de atención de los factores de riesgo psicosocial generan enfermedades que pueden llevar hasta la muerte. Y hasta el ejemplo ahí que dijimos al inicio. Sí, ¿no? los datos que dabas, En el 750,000. Oriente hay este fenómeno de que karoshi, que se mueren, y en una investigación que se hizo, porque los no quieren dejar de trabajar, que se hizo porque sobrevenía el infarto, porque no comían, porque no dormían, y en una investigación señala que es porque no se mueven. El sedentarismo es un enemigo muy fuerte, claro. para el cuerpo, sí. Sí. Entonces, si consideramos que solo 4 de cada 10 mexicanos cubren los 300 minutos a la semana que exige la Organización Mundial de la Salud, el sedentarismo es un tema. Sí, claro. Sí, por Entre supuesto. otros, ¿no? Bueno, y el hay sueño varios, es porque- otro. Ahora ven por Entonces- qué nos gusta la norma 035. No, porque, o sea, en esos, me gusta siempre escucharte porque siempre nos das esa relación. También tú has dado una estadística interesante de la gente que trabaja en turnos nocturnos, las mujeres que trabajan en turnos Sí. nocturnos, el riesgo de desarrollar cáncer. Sí. O sea, hay una Cáncer de implicación mama. directa entre el trabajo y nuestra salud. Esta ¿no? frase Sí. del trabajo te puede enfermar realmente es cierto. Sí, y mira que después investigando coincidimos con el padre de la medicina en el trabajo, más bien aprendemos de él, porque en 1700 él hace el primer, ya esto de la ¿Quién relación es el entre padre de la enfermedades, medicina del trabajo? enfermedades de trabajo, y viene de los egipcios, pero desde antes, el padre de la medicina es Bernardino Ramazzini, es el padre de la medicina del trabajo, claro. y él solía preguntarles a sus pacientes, ¿en qué trabaja usted? Porque si ustedes tienen la oportunidad, el colegio Ramazzini, que dirige ahí nuestro amigo el doctor Horacio Tobalín, tiene su obra traducida del italiano, y está muy buena, porque ahí vemos las enfermedades que le producían a los cuidadores de caballos, incluso a los boticarios, Claro, sí. a los políticos también está ahí, sí, entonces, Wow. cómo él hizo lo que serán hoy las tablas de enfermedades, ¿no? En aquel entonces. Interesante. Pero es interesante porque relata, dice, es por esto, por esto, por Sí, esto. claro. Y es muy interesante esa asociación. Nosotros hoy en día tenemos unas tablas de enfermedades que afortunadamente se reformaron, acaban de porque actualizar, claro. desde 1970 eran las pasadas, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un gran Claro. logro. Preguntabas, Gerardo, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues primero que estemos hablando de esto en el país. Sí. Me parece que al menos la sensibilización está avanzando. Todavía no, desafortunadamente, tenemos resultados que podamos decir estamos
muy orgullosos de ellos, quizá todavía no. Mis referentes son, ¿qué efectos tiene el que yo aplique una norma? Si acudo un poco a que me certifiquen, me certificarán papeles. Sí. Pero eso realmente no importa. Lo que importa es que si en una organización que aplicaron tenían un nivel de estrés del 70 y hoy tienen el 50, vamos bien, de estrés laboral. ¿no? Si, por ejemplo, también había alta tasa de adicción al alcohol y se ha reducido, vamos bien. Entonces, los indicadores tienen que ver, por un lado, si la salud de mis colaboradores está mejor, medida, claramente. Sí. Y dos, si mi productividad se ha incrementado. Disminuyó mi ausentismo, disminuyó el presentismo, disminuyó la rotación. Si estos indicadores están realizados, pero además asociados matemática y estadísticamente ligados con algún elemento o acción de la norma, derivada de la norma, entonces está funcionando. Claro. Si no, no tendría razón de evaluarse, porque el hecho de que un centro de trabajo haya aplicado cuestionarios o tenga una política realmente no tiene sentido si no tenemos estos elementos. Claro. Jorge, y me surge una pregunta porque pareciera que todo el estrés es negativo, ¿no? O sea, y al final el estrés es parte de algo que necesitamos pues en la vida en diferentes momentos. Pero ¿cuál es la diferencia entre el estrés saludable y el estrés que ya es nocivo para el cuerpo? Sí, esto es interesante porque, mira, cuando estaban negociando esto, algunos empresarios nos dijeron, ¿por qué yo, dueño de empresa, tengo que hacerme cargo del estrés de mis trabajadores? Pues si no lo adquieren aquí, ya lo traen, allá tienen problemas en su casa, sí, claro. ¿no? O en el tráfico, pónganse a trabajar ustedes, sí, nos decían. Y en parte tiene razón. Pero tenemos que distinguir esta situación. El estrés es una reacción ante un estímulo que pasa por la percepción de cada sujeto para ver si yo puedo realizarlo. Es un estrés benéfico y se le llama eustrés. Yo hago normalmente 5 informes y me dice mi jefe, vas a hacer 7. Primero incrementa la carga. Y hay una reacción. Primero negativa. Ya me agobié. Sí, no es como que te pongas muy feliz, ¿verdad? Y si te pones feliz, hay un problema también, ¿no? ¿Cómo le hacemos ahí, no? Claro. Porque no vamos a disminuir la carga. Fíjate, los modelos internacionales, uno de ellos, de manera de control, te dice, dale más control de trabajo. Es decir, que te diga cómo puede hacerlos de acuerdo a su organización de él. Sí. Dale los equipos y además dile que hay un equipo y todos somos equipo, pues si no termina, que no se preocupe porque le ayuda a su compañero. El estrés baja. La misma carga de trabajo. Entonces, cuando el estrés nos motiva y nos permite saber que vamos a superarnos, que podemos hacer la tarea, es un estrés benéfico, eustrés. Cuando en lugar de 7 informes me piden 14 y me dicen, y si no los cumples te vas. Y los tienes que entregar para mañana. Aparte, ¿no? Entonces ahí es un estrés negativo. Parto de esto porque el estrés laboral siempre vamos a aludir al negativo. ¿Sí? Por eso la diferencia. En el estrés normal sí hay positivo y negativo, pero en el estrés laboral ya tiene la connotación negativa que hay que evitarlo. Sí, claro. Entonces por eso es la confusión. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar los factores que lo provocan en el trabajo. ¿Sí? Es lo que la norma dice. Y entonces les decimos en aquel entonces, no es conveniente ahorita, en el inicio, estoy hablando de 2014, 2015, medir el estrés de los trabajadores porque va a salir alto. Pero efectivamente, ¿dónde lo obtuvieron? Por eso la norma dice, no midamos el estrés, midamos los factores que lo generan aquí. Sí. Sí. Y si yo tengo aquí la percepción de los trabajadores de que hay una alta carga de trabajo, hay bajo control de trabajo, no me permiten opinar, yo estoy generando un estrés. El que no se manifieste en los trabajadores depende de su resiliencia de los trabajadores, pero yo ya les estoy haciendo un daño. Claro, es como decir, aquí hay aire un poco contaminado, y pues aquí lo estamos respirando. Si no se desmaya el trabajador, pues también. Es un poco, claro. Por eso es la responsabilidad que no haya estos elementos, es del empleador. Exacto. Y del trabajador su responsabilidad es decir, oiga, el aire está contaminado. Claro. Pero ¿cómo lo va a decir si no sabe?
Entonces, por eso una de las obligaciones, que incluso es más, la sanción más alta tiene, es que el empleador es responsable de decir a su trabajador, si no denuncias te vas a afectar de esto, denúnciame. Sí, hacerlo consciente, primero, ¿no? Sí. Hacerlo consciente porque te tienes que cuidar a futuro, trabajador. Y por eso la NOM considera estos mecanismos de información denuncia interna, ¿no? También. De información, de denuncia interna, para que yo pueda decir, en mi área de compras me están exigiendo de más. Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el área? Sentarse con su comité y decir, vamos a revisar el proceso y aclararlo y negociar en el sentido de mediar, ¿verdad? O conciliar para resolver el problema y no dejarlo pasar. Personalmente he visto que hay muchas empresas que dejan esto a despachos externos. Sí. Y ahí ya no sé, yo les digo, es tanto como decir, en casa tengo 5 hijos y pues 2 son medio complicados, pues les voy a pagar un app para que les atienda, ¿no? Sí, claro. Sí. No, pues tengo que ver qué pasa, ¿no? Sí, claro, y resolverlo. Claro. Ese es muy importante, el involucramiento de los jefes. Sí. Decías, ¿qué nos ha enseñado esta norma? Que justo uno de los retos es que los ejecutivos, que los jefes, y cuando digo líderes, no estoy diciendo el más alto, sino aquel todos, que ¿no? tiene bajo sus responsabilidades de un trabajador hasta varios, se capacite. Pero ahorita la norma dice que hay que capacitarse, pero no dice cómo, toma un curso de ¿verdad? 1 hora ya, ¿no? Claro. Sí, No, claro. no, dicen que en factores, pero no te dice cuánto. Y lo que tenemos que tener es competencias de los jefes para que sepan cómo comunicarse, cómo establecer instrucciones, cómo equilibrar las cargas, cómo hacer una retroalimentación, porque hay jefes que hacen retroalimentación y salen peor. Sí, ¿no? claro. Entonces, si les toca, no. Sí. Hoy en día, la norma que tenemos ahí en propuesta, que estamos piloteando con algunas empresas que nos dan favor de apoyar en esto, dice también un mecanismo de cómo despedir a las personas. Ustedes han visto que las tecnológicas han despedido una gran cantidad de personas. Algunas por Zoom. Por Zoom y con un Y teclado. masivamente a todos, sí. Entonces, el daño que le hacemos a una persona, porque es un trabajador, pero es una persona, es una familia, está pagando las colegiaturas de sus hijos, está pagando un tratamiento médico. Decirle adiós, aunque lo liquides medianamente, el daño psicológico no es fácil. Sí. Y ese trabajador va a salir a la sociedad. Sí, claro. Y ese enojo, ¿qué pasa? Todo eso tenemos que gestionarlo y eso no está considerado todavía en la norma. Entonces, por eso digo que en la norma todavía se consideran 28 potenciales riesgos, pero hay muchos más. Sí, por Hay supuesto. muchos más. Y cada empresa debe de encontrar los cuales les afectan. Y hoy que hablamos tanto de este tema de responsabilidad empresarial, de ser empresas más humanas, bueno, esto es un aspecto muy, muy humano que en ocasiones nos está atendiendo. Jorge, a mí me gusta mucho cómo ligas el tema de la norma con productividad, porque me parece que todavía seguimos atorados en esta parte de pensar que con estas condiciones y con este entorno vamos a tener una fuerza laboral más productiva, ¿no? O sea, es como pedirle a alguien que está quemado que sea productivo cuando no lo va a lograr. No lo va a lograr. Sí. México es el país que más horas trabaja y el penúltimo en productividad, promediando producto contra horas de trabajo. Entonces, ahí hay un problema. Los trabajadores se quejan, no me alcanza para nada, aquí no se puede crecer. Y los empleadores también. ¿Por qué no dan lo mejor de sí mismos? ¿Por qué no se ponen la camiseta? ¿No? Entonces, es una cultura que precisamente tenemos que cambiar. Claro. Pero ¿quién cambia la cultura? La cultura la cambian primero los dirigentes, con el ejemplo, y después todos nos sumamos a ese cambio. Sí, totalmente. Y es de arriba hacia abajo. Aquí y sobre todo en México esa cultura está muy arraigada. O sea, si el jefe es el último en irse, lo más probable es que todo el equipo sea el último en irse, ¿no? Sí, o sea, claro. Si el jefe es el primero que llega todo el tiempo, todos van a llegar antes. Si no toma vacaciones, nadie toma vacaciones. Es como al final... En el sector público es más arraigado. Sí. Entonces eso genera enfermedad. Si todo eso, dijéramos, hubiera la confluencia entre el gobierno, la iniciativa privada, la academia, los trabajadores, estaríamos trabajando para generar estas nuevas normativas que benefician a todos. Y si protegiéramos esto en el periodo 15 a 49 años, el gasto en salud
También de las crónicas degenerativas a futuro. Claro, sí disminuye. hay un beneficio como país. Como país, sistema. claro. Jorge, tenemos nosotros una dinámica, porque ya nos estamos acercando al final, que se llama Piensa Rápido. Correcto. Pues la idea es que nosotros tenemos un concepto y tú nos des las primeras palabras que... Bueno, que y no vienen garantizo a- pensar rápido. Mientras no te generemos un estrés ¿Un estrés? adicional. Un Todo estrés, está muy sí. bien. Un factor de riesgo psicosocial. ¿Quieres empezar tú? No, tú. Empiezo. Bueno, NOM 035. Actualizable, es ideal y urgente. Estrés en el trabajo. Es un reto colectivo de todos los integrantes de la organización. Salud de los trabajadores. Nuestra responsabilidad, la responsabilidad de los trabajadores, pero sobre todo de los empleadores. Prevención de riesgos psicosociales. Importantísima es la premisa para que podamos transformar la salud y el bienestar de los trabajadores y la productividad, Jornada laboral. ajustada a la ley. Siempre. Salud Cuidado. mental. El ideal, lo necesario y además la responsabilidad tanto de la organización como de las personas para cuidarla y preservarla. Productividad. Ideal a través del bienestar de los trabajadores, para No a beneficios costa de de. ganar, no a costa de. ¿no? Wow, qué Así bien. ganamos, ganar. Su reto superado y sí pensaste rápido. Sí. No tanto ya, pero hay un texto, ¿no? Que precisamente pensar rápido, pensar lento, un Kahneman. No, Jorge, pues ese tema ha sido muy relevante a lo largo de los últimos años. Creo que incluso la pandemia ha sido un catalizador más de este tema de la salud mental y lo ha puesto en el mapa de una manera mucho más tangible para todos, porque todos vivimos el encierro de la pandemia y las repercusiones de eso, ¿no? Y pues nos gusta siempre poder reconocer también tu aporte a este tema a nivel de política pública, así que pues muchas gracias por estar con nosotros, tomarte ese tiempo para platicar todos estos temas apasionantes. Nos dejaste, creo que más preocupados que con todas las cifras que nos diste. Yo me quedé estresado de ver. No, pero sí, es un espero tema que muy motivados. apasionante. Es Qué un tema bueno. muy apasionante y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentra la gente en tus redes sociales? Si alguien está interesado en contactarte, ¿cómo te puedes contactar? Sí, claro, estamos ahí en CAISA Salud y Bienestar, organización que preside mi hija, que está aquí precisamente. También está en mi correo electrónico, jorgegesiles@gmail.com, y ahí estamos en las redes sociales. Sí, así lo pueden encontrar, como Jorge Gutiérrez Siles. Sigan a Jorge, comparte información muy relevante continuamente. Y Jorge, gracias por acompañarnos, de verdad. En el Ahora Coffee y en las siguientes. en los últimos 6 años. En los últimos que nos 6 ha años, acompañado. porque Jorge siempre nos ha tomado el teléfono. Siempre, Y los webinars. y todo, sí, siempre nos ha ayudado mucho a que nuestro nivel de estrés no incremente. Así que muchas gracias, Jorge, de verdad, por acompañarnos. Felipe, pues nos vamos. Sí, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y gracias a todas las personas que hacen posible este espacio, todos los compañeros que están detrás de las cámaras en cabina. Y pues les recordamos que la oferta de podcast del Economista ahí está, ahí para todos los gustos, de todos los temas. Y no se pierdan el Coffee Break. Acuérdese, dele ahí, suscríbase al canal para que le lleguen las notificaciones cada jueves. Nos vemos a la próxima. El Economista Podcast.